que va a ser el 14. Bueno, pues bienvenidos, ¿no? Después de ver estas dudas del padre. A ver, ¿que yo soy qué? Va a ser 1 y 1. Un ejercicio de, bueno, está el fácil y el extra fácil y el contrafácil, todos están fáciles. Solo un trabajador con 3 patrones. Sí. Bueno, vamos a seguir, pues, para empezar ahí. A dejar de estar preguntando. Porque mi cliente de YouTube se pone nerviosa. A ver, pregunten. Estas ya vienen, ya están así. Sí. No vienen las fracciones. Tampoco vean ni la tasa de ¿vale? Acá vamos a ver, sí, eso sí. Si llegaste hasta aquí no te has aprendido las fracciones, pues no debiste llegar aquí. En esta clase. Sí, bueno, oye, ¿ya cuántas clases, cuántos ejercicios de fracciones se ponen? Bueno, vamos a terminar este ejercicio porque ya se nos está indicando. Entonces, ahí está. Se empieza a poner muy nerviosa la chiquita. Ahora nadie trae computadora porque son los rebeldes. Eso ya lo tengo hecho. Bueno, ahí está los valores, ¿verdad? Tanto de vale de despensa, ayuda para renta y becas educativas. Era lo que nos habíamos quedado la sesión pasada, ¿verdad? Y ahí están los registros. Esto ya saben, lo vamos a comparar con una UMA anual. ¿no? Es el primer comparativo que hacemos de estos datos. Entonces, checamos la UMA anual, que no me la sé, ustedes creo que sí la saben. ¿Por cuál se está multiplicando la renta? Las sumas de las tablas, vienen las tablas. No. Así como está aquí. Usted tiene que saber eso. Está capacitada para ella. Porque luego la usa de ejemplo. Bueno, ya saben, una U manual, obviamente esto es mayor a... ¿Perdón? ¿Y yo qué? Aquí está, ¿no? 8 y 4. Ya habíamos puesto los índices arriba, ¿eh? Sí. Sí, los pusimos desde antes, de antes, ¿eh? Las cantidades que vengan en pesos, pues se ponen por los índices. ¿Sí? Mira cómo les fue en su... Díselo yo, ¿no? Hubo mucha chévere por lo tanto. Pero viendo. No fue por motivo de la chévere. No fue por motivo de las chéveres, no tampoco. Eran muy rebeldes. Ah, bueno. Siempre hay que educarlo. Sí, siempre tienen que educar. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya saben que si esto les diera menor a una U manual, ya olvídate, ya no sigas con tu cálculo. Todo está exento. Pero como si esto, digamos, en la presión social es mayor a una U manual, tienes que continuar con el cálculo para determinar en cuál de los dos escenarios te encuentras, ¿verdad? Sí, si solamente vas a tener la opción de una U manual o vas a tener la opción del complemento de 7 UMAS, ¿verdad? Pagamos pues el subtotal de ingresos anuales. Recuerden que este cálculo es específicamente con el total. ¿eh? Y bajamos el total de la liquidación. Y ese sería el total de ingresos anuales. Esto lo vamos a comparar con 7 UMAS anuales. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la UMA anual. Recuerden que la UMA anual ya la publica el INEGI. Ya no la calcule. Es que no da. Es que tratas de multiplicar la diaria por 365 y no da eso. ¿Cómo la sacó el INEGI? No sé, pero ya, ahí está. Pero andas ahí, andas sufriendo, ¿verdad? Ya la sacó, hizo un esfuerzo sobrehumano por hacerla
Entonces ya no la quieres calcular. Entonces son 37,844.40 por 7. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues tenemos el caso, ¿verdad?, de que este total es mayor a 7 uvas, ¿cierto? Con lo cual, si te da pues digamos, ese signo, ¿no?, siendo mayor el ingreso por sueldos, tú ya solamente tienes una sola opción. Ya no puedes sacar complemento, porque el complemento sería restar 264,000 a los sueldos. Es que no se puede, te va a dar negativo, ¿no? Muy negativo, te da como más de 400,000 negativos. Pues obviamente que no procede. ¿Qué es lo que debes hacer? Olvidarte de esta opción, no la puedes aplicar por razones del cálculo, y obviamente pues tienes solamente una opción, una UMA, ¿verdad? De 37,844. Y ahí está. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Y como ven, en el mismo ejercicio recorremos pues varias de las opciones, ¿no? ¿Sí? En el primero, pues ahí daba las dos opciones. En el segundo, pues, solamente podías meter el complemento de lo que te tocaba. Y en este final, solamente te queda la opción de una. ¿Verdad? Son las posibilidades que puede haber en previsión social. Ahora, ¿la previsión social lleva un cálculo adicional? Pues sí, implica un cálculo adicional, pero realmente no es tan así complicadísimo que diga, ¡oh! ¡Ay! Y a estos valores que sacamos aquí del total, los subimos al concepto de previsión social, ¿verdad? Recuerden que ahí ya lo sacamos por patrón, ¿verdad? Sacamos la previsión social del patrón A, la previsión social del patrón B, y obviamente la suma, pues debe ser igual a la que tenemos. Porque luego, oye, ¿por qué el SEA no tiene previsión social? No, pues ya sé que el SEA no tiene prestaciones de nada, ¿verdad? De hecho, si le pones prestaciones, pues estás mal. Cómo funciona la previsión social. Y el exento fue el último dato que sacamos ahí, ¿verdad? Sí, porque llegas a las empresas y les das aguinaldo a los de asimilados. No son asimilados, o sea, andas queriendo inventar cosas, ¿sí? Ok, entonces eso muy mal asunto, ¿no? Llega el Seguro Social, inmediatamente detecta que eso no es correcto, inmediatamente te los cataloga como trabajadores. Y a pagar, obviamente, el Seguro Social. ¿De la qué? El agua. Pues eso. Sí, es que pues muchos de los profes estaban por asimilados. ¿Les daban prestaciones? No, no les daban prestaciones, pero aún así, o sea, les dijeron, no, pues es que hay subordinación. Y vamos, volvieron ingresos por sueldos y se los. De hecho, si me lo hubieran dado a mí, lo hubiera ganado, pero pues es que nunca confían en lo que yo digo. Y pues perdieron y ahora están en proceso de litigio, o sea, perdieron la primera instancia, están en la segunda. Son 3 instancias, ¿no? En la segunda. Se lo dieron a otro. Ya saben. No, o sea, yo les había dicho cómo podían salvarlo, pero mis opiniones no sé. No me interesa. Pues no me interesa. ¿Por qué quieres? Si quieres, pregunta, pero ¿por qué no me interesa? Sí. Yo le había dicho al jefe de finanzas, yo a todos los conozco. Y le digo, es que haga esto, vea cuidado, porque este es un caso serio. La vamos a dejar a los del jurídico. Pues es que no son fiscalistas, o sea, ya saben que el fiscal es un área especializada, o sea, no cualquier pelón le entra al fiscal. No, la verdad es que a ver, los abogados no son abogados, los pueden litigar. Pero no cualquiera puede litigar fiscal, o sea, si no sabes, pues mejor no te metas, te van a fregar, y fue lo que les pasó. Entonces, pues, sí. O sea, lo quisieron dejar en el jurídico de aquí de la universidad, en área jurídica, y pues no son abogados especializados. Pero es que el procedimiento así lo marca, le digo, pues sí, pero, o sea, si no tienes un abogado especializado en fiscal, no lo hagas. O cuando menos, lleva un experto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo dije, yo soy experto. Pues más o menos, tengo ya casi 30 años en esto. ¿Cree que sepa o no sepa? Ok, además yo he dado clases de todo, ¿no? Y entonces, obviamente, pues sé, y los he asesorado en muchas cosas. Pero dijeron, no requerimos sus servicios, ¿ya? Y ni les cobro, o sea, aparte de todo, o sea, no cobro. Bueno, cobro mi sueldo, claro, ¿no? Pero, o sea, que yo cobre extra por esas cosas, no. No es mi estilo, pues es que yo gano suficiente.
Diría Melendi, voy sobrado en el amor. Dice Melendi. Entonces, pues sí. Entonces, no sé, no les cobró. Pero no quisieron que las asara. Y ahí está. Sí, pues bien merecido. Ya, ¿no? Pues claro. Claro. Entonces, pues ahora ya andan sufriendo de que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, ay. Llorar es una opción, ¿no? Bueno, ya supieron lo que hicieron, ¿no? Ahí le van para que embargue este. Tiene embargado un terreno de la universidad. Sí, porque no son 20 millones, ¿no? O sea, ¿qué es? Sí, o sea, un caso grande. Bien, yo ni pensaba. Sí, no, nunca he cobrado, o sea, ya he arreglado varios asuntos de aquí. Porque así soy yo de bondadoso. Pues, ¿qué te digo? O sea, te puedo decir que no, pues así soy yo. No me hace falta, ¿no? Si no me hace falta, pues ¿qué hago, no? ¿Qué puedo decirte? ¿Sí? Muy bien, hacemos el cálculo de los ingresos acumulables. Ya saben, se utiliza esta primera parte, ¿verdad? El total de los ingresos. ¿Sí? Sin considerar, obviamente, los de liquidación. Recordar que esos van por separado. Así, ¿por qué separó de previsión social? Bueno, para hacer el cálculo por separado, como marca la ley, ¿no? Ya determinamos cuánto es grabado y se lo sumamos a los ingresos. ¿verdad? Esa es la situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya queda aquí el impuesto. Pues, si hubiera subsidio, aquí se restaría. ¿no? En esta parte. El que tenemos sobre la suma de la tabla. Sobre crédito. Que ya vimos que esto, pues ya el próximo año desaparece de manera definitiva. El SUPEI solo quedará para casos raros, como por ejemplo semanas reducidas, jornadas reducidas, personas que estén incapacitadas o que tengan alguna situación de faltas o llegar tarde, cosas así, ¿no? O sea, los rebeldes. La gente normal, pues ya no va a tener subsidio para condiciones normales, ¿no? Sí, porque la gente normal, pues debe ganar al menos el mínimo, ¿no? Al menos, eso es lo que marca la ley. Entonces, yo sé que algunos de este salón pues ganan menos del mínimo y ganan. Entonces, alguno, pues yo qué, o sea, estoy mintiendo, digan, es mentira, ¿eh? Entonces, digo, si estoy mintiendo, díganlo, que quede registrado en YouTube. Pero pues es que es normal, o sea, pues sí. Ya saben que están ganando el 80-20, ¿no? 80% de conocimientos y 20% de sueldo. Y a veces el porcentaje está mayor, ¿eh? De conocimientos. A veces son bien gachos, ¿verdad? Bueno, es que también ya el mínimo ya es una lana, ¿no? Ya son más de 6,000 pesos. Bueno, oye, además antes había la profesión de auxiliar contable y tenía salario mínimo. Estaba chido. Y la quitaron. Y yo dije, ¿por qué la quitaron? Estaba chido. Oye, pues cuando menos le tenías que pagar eso a los auxiliares, ¿no? ¿Dónde? Sí, de hecho, pues ya ven, mis asistentes todos ganan el salario mínimo. Sí, mira, tengo una que gana como 13, pues ya. Oh. Pues sí que no tengo mucha gente, ¿no? Pues, no les pago yo, pues, háganle lo que sea, da igual. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sacamos la tasa efectiva dividiendo ese rebote anual sobre el ingreso base. Y como estos procedimientos son comunes, ¿verdad? Recuerden que este es el último ejercicio. ¿Tienen dudas? Pues pregúntenlas hoy, porque ya saben, el jueves surco de amnesia temporal irrevocable. Regresa a las 8 y a veces 8:30. Pues a veces, es que depende de qué tal haya quedado la amnesia. Pues no me acuerdo de nada. Pues aunque me pregunten, pues no sé. Puedo decirles mentiras, porque no me acuerdo. ¿Sí? Lo bueno de tener una psicóloga en la casa. Pues no era psicóloga, pero ya se volvió. ¿Vale? No, es psicóloga. Es psicóloga especialista en adicciones. No, en adicciones. Bueno, es un área importante. Últimamente hay mucha clientela. Se ha multiplicado la clientela. Oye, tiene un chorro de clientes en Estados Unidos y no sé cuánto. Digo, mira,
Ni yo, tengo 30 años trabajando. Sí tiene varios clientes en Estados Unidos, mexicanos, pues, en Estados Unidos, que la han contactado. Y ha tenido como unos clientes. Sí, como pues no sé, a través de Zoom. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? Pues con esto terminamos los temas correspondientes a el apartado de sueldos. Ya nos quedaría obviamente la parte teórica de nuestro curso, ¿no? Y obviamente pues ya. Ahí sí que con esta vamos a despedir al apartado de sueldos y salarios. Si ustedes no juzgan algo adicional. Y vamos a regresar al tema 2. Vamos de regreso al tema 2, que es el de la presentación de sueldos. Bien, ¿alguna duda respecto al tema de sueldos y salarios? ¿No? Como ven, es un mega ejercicio que tiene un poquito de todo. Una diga, ay, no faltó nada. Todo, para que luego no la hagan de todo. ¿Por qué? Muy bien. Nos habíamos quedado la última sesión que vimos teoría. Oye, hace rato que no veíamos teoría, ¿verdad? Uy, nos falta como estamos en la diapositiva 13, son 90, ¿verdad? Esa es la última. El lunes negativo. ¿Por qué lo quieren hacer el lunes? Mejor, mejor. Pero las acabamos el miércoles. Nadie queriendo inventar cosas. No puede cargar directo. Bueno, estamos viendo perdón. Recuerden que hay teoría y práctica. La teoría vale el 20% y la práctica vale el 80%. La teoría está más difícil. Por eso vale menos. Por eso, ustedes quieren que cambiamos, Dios. No, pues al cliente lo que pida. Está diciendo, oiga, es que la teoría a mí se me facilita más. Órale. Le aumenta. Acá ya. Lo que pida en cuanto a examen. No, eso no es petición de examen, es petición de prórroga. No puede dejar ir al precio. ¿Sí? No puede dejar ir al precio. No hay prórroga. Acá ya. Oye, pues ya está esto prorrogado hasta tiempos inmemoriales. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ya habíamos visto, si ustedes recuerdan, la 1 y la 2. ¿Verdad? 3. Estamos viendo los asimilados. ¿Verdad? Artículo 94. 94. Esta y la otra. Son 2 en total, ¿verdad? Lo que pasa es que esta luego la pongo otra vez en el tema 3 porque luego después se les olvida y se dan. Ay, ¿dónde está la? Pero es la misma. Bueno, asimilados a salarios. Ustedes recuerdan, ya habíamos visto, asalariados eran en el primer párrafo y la fracción primera. Bueno, si veo que no les interesa, me voy a actividad empresarial. Ahí la tienen, de todos modos. Pues deciden, ¿verdad? Pues sí, total, nos quedan temas. Entonces, muy nerviosos. No voy a hacer. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que eran. Bueno, para los que ya se les había olvidado todo, ¿verdad? Vimos el primer párrafo que eran los trabajadores, ¿no? De las empresas. Fracción 1, los inmortales, ¿sí? Los trabajadores del gobierno. Y la fracción 2, que eran los honorarios a comisarios, consejeros y eran anticipos a cuentas, anticipos a cuenta de rendimientos de sociedades civiles
asociaciones civiles y cooperativas. Bueno, es como recordatorio para los que ya se les olvidó todo, porque ya los conozco, que su mente está teflonizada, ¿verdad? Entonces, un pedacito de teflón. Entonces, pues ya se les olvidó todo, esto era, ¿no? Y recuerden que trabajadores eran estos dos, ¿no? Estos son trabajadores en realidad. Y les aplica súper. De ahí para abajo ya no aplica. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto. Que esto es un recordatorio para si ya se te olvidó todo. Todo esto viene en el artículo 94 de la ley. Son los sujetos del impuesto. ¿Correcto? Ya. Sí, los trabajadores del gobierno sí. ¿Sí? O sea, del gobierno se refiere gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y los de las Fuerzas Armadas. Ya ven que pues son del gobierno federal, pero ahí los van. Fuerzas Armadas son otra cosa. No, gobierno. Y luego los anticipos a cuenta de rendimientos de sociedades, asociaciones civiles y cooperativas. Recuerden que, por ejemplo, habíamos dicho que las sociedades civiles, ahí está el despacho, algunos despachos donde ustedes trabajan. O sea, ya más organizados. Están así constituidos como sociedades civiles. Ya les decía que tenían que retirar todo el saldo de la cuenta de utilidad antes de que se acabe el mes. Entonces agarran la lana y se la reparten. Se la echan a su bolsa. Ya. ¿Por qué? Para que no les quede utilidad, porque resulta que es deducible del impuesto sobre la. ¿Vale? Entonces, pues está bien, fíjate, una deducción. La deduces como si fueran sueldos. ¿Está mal el asunto? Está bien, ya no te quedas con utilidades en la empresa. Vámonos a la fracción tercera. Anticipos a cuenta de rendimientos de las sociedades, ¿sí? A cuenta de rendimientos. Recuerden que yo no fui al kinder, por eso no escribo muy bien. Pues no fui, pues yo quise. Oye, podría decir que sí fui, pero no fui. Pues sí, es que sí fue. Ya. Pues no fui. Ya que en el kinder, palitos. Oye, hay una. A ver, ¿quién hace los palitos más derechitos? Pues ya nunca pasé por esa parte. Sí. Ya. Todo eso afecta en la vida real. Bueno, ¿algún voluntario para leer, chicos? Comisarios, administradores, gerentes generales. Y gerentes. Y a consejeros, ¿eh? Estos ya habíamos dicho, ¿verdad? Van a la tasa del 35%. ¿Sí? Son los únicos que van a la tasa del 30%. Ya lo hemos visto, inclusive, ¿no? Ya lo hemos practicado aquí en esta clase. Entonces, estos son los altos jefes de las sociedades mercantiles. Estos que están aquí en la fracción 2 son los jefes de las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Y estos son de las sociedades mercantiles. Ahí es donde están ese tipo de, pues ese tipo de posiciones. ¿Sí? Comisarios, administradores, consejeros y gerentes generales. ¿Sale? Ya hemos visto aquí que la tasa global es la tasa máxima de la tarifa, que obviamente para ahorita pues es el 35%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya se recuerdan que hay límites para esto. ¿Vale? Entonces, todos estos, cuando los vean en los ejercicios, tú ya sabes, le tienes que aplicar la tasa del 35. Hay una sola excepción cuando estén asegurados en el IMSS, en cuyo caso pasan de aquí a acá, ¿verdad? ¿Sí? Porque si estás asegurado en el IMSS, pues ya no eres, o sea, no estás en esta categoría, sino te consideran como si fueras un trabajador para efectos legales. ¿Correcto? Sin embargo, hay una jurisprudencia un poco antigua del año 1982 que dice que el administrador único ni el director del consejo de administración puede ser sujeto de aseguramiento. Nuevamente ya se lo dice talita, ¿no? ¿Por qué? Porque son los altos jefes de las empresas. Fíjate que a nosotros nos pasó, ¿vale? El administrador único y el presidente del consejo de administración. Recuerden que la administración de las sociedades mercantiles habitualmente o es un administrador único o hay un consejo de administración. ¿Sí? Y el consejo de administración hay un presidente siempre, ¿no? Que es el máximo líder.
¿Por qué no puede ser sujeto de aseguramiento? Porque resulta que ese tiene las veces de patrón. Y obviamente no puede ser patrón y trabajador a la vez. ¿De acuerdo? Por esa razón les prohíben el aseguramiento. Y a nosotros nos tocó una señora, ¿verdad?, que se aseguró pues para buscar una pensión. ¿Pasa eso en la vida real? Y era la administradora única, ¿sí? Y entonces, pues ya se aseguró a la rebelde, le dije, no le vale. Pero ya saben que a los patrones les vale, ¿no? Y se haga lo que quiera. ¿No? A ver, ¿sí? Después de 10 años cotizando, se dio de alta en el 87 y en el 97 llegaron a revisar a la empresa del Seguro Social y encontraron ese caso. ¿Y qué le dijeron? No procede el registro, porque usted es la administradora de la empresa. Y la dieron de baja no de ahora, sino desde 1987. Como si nunca hubiera estado dada de alta. Afortunadamente, habitualmente los jefes van al Seguro Social, ¿sí o no? Los altos jefes van al Seguro Social. No, van a o sea, se ponen malos, ¿no? No, sí, sí, un todo sí. Pero esta no era muy toda, sí era eso. Y entonces, pues, obviamente, le quitaron el Seguro Social y le dijeron, si tuvo algún servicio, se lo vamos a cobrar. Y entonces revisaron, y no, nunca había ido al Seguro Social, o sea, nada más estaba registrada y pagaba sus cuotas. Y yo le dije, pues hay que pedir la devolución. Y digo que no, porque ya ves que para menso no se estudia, ¿no? Que sale del corazón. Pues no, no quiso. Y obviamente, pues yo no podía utilizarla por mi, o sea, por, digamos, por mis pistolas. Y era una lana importante porque cotizaba como con digamos, el equivalente como unas 20 UMAS, ¿sí? A valor actual. Era un dinero, ¿sí o no? Entonces, sí era una feria, o sea, por ese monto paga seguro social un monto grande. Le dije, oiga, pues puede pedir la devolución porque le rechazaron el alta. Y la ley dice, pues sí, obviamente me la rechazaron. Probablemente nomás me hubieran devuelto 5 años. ¿Por qué? Porque los otros ya habían prescrito, ¿cierto? Y aunque era un acto futuro y lo vi con un abogado y todo, me dijo, sí, sí lo podemos pedir. No sé si te lo vayan a dar, pero sí lo podemos pedir. Y la señora dijo que no. Y no se lo hicieron. Y luego después puso a su comadre como administradora y ella ya se puso como empleada y la volvimos a dar de alta, ¿no? Y la otra comadre ya se andaba quedando con la empresa. Ya ves que aquí no somos muy, la gente es muy tranza, ¿no? ¿Sí? Entonces se andaba quedando con la empresa. No, al final salieron en pleito y la otra se fue a Europa y una cosa. La demandamos por joder, no sé qué. Le valió. Otro. Sí. Administrador único. Sí, así es, comisario. Es que aquí están los administradores. Recuerden que el consejo de administración, pues a lo mejor son 4 consejeros de administración. Entonces, pues sí. Por ejemplo, Televisa tiene 20 consejeros de consejo de administración. Es una empresa grande, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, pues todos los consejeros no pueden estar, bueno, o sea, pagarían el impuesto en este apartado. ¿Sí? Y además ahí les pagan más o menos bien, ¿no? Cada consejero gana por ahí como unos 500,000 al mes. Al mes. Pues ya es algo, ¿no? Ya puedes vivir con eso. Ahí modestamente. Sí, además, ya ve que traes un helicóptero además para ir a dar el cotorreo, ¿no? Nadie paga, nadie de la administración pública. En la administración privada, pues, lo que tú quieras, ¿no? De hecho, no sé si les platiqué, ¿verdad? Pero nosotros pues, tuvimos algún acceso a los sueldos de algunos de los reporteros, los periodistas no los dieron, de los reporteros de la televisión, ¿no? Ya saben que había dos, uno viejecito y uno bigotón en la televisión del noticiero de la noche, ¿no? Estaba Joaquín López Dóriga y estaba el bigotón y ganaban $2 millones. Es una lana, ya conviértelo a pesos y verás que sí. Y había un reportero de radio que ganaba $20 millones. Ese era de una noticiero local que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, ya no sale, pero se ganaba $20 millones. Al mes, ¿eh? Era una lanita. Ya puede vivir bien. Ahí ya no modestamente, sino bien. ¿Eh?
Era, claro, el dólar estaba a 3 pesos, o sea, si eran 60 millones de pesos de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero aún así era una la tototota, ¿verdad? 60 millones al mes, ¿verdad? Ya, muy bien, ¿no? Así, fíjate. Se llamaba Monitor el noticiero ese, ya es un poco antiguo. Es que no me acordaba cómo se llamaba. Y el periodista me hago Gutiérrez Vivo. Gutiérrez Vivo. Entonces, fíjate. ¿No? Así ya, hace que da su nombre, Gutiérrez Vivo. Bueno, no estaba mal. Sí. Y fíjate, y esos, perdón, esos ni siquiera, es que lo tengo que aclarar, esos ni siquiera eran directores, ¿no? Son obreros, digamos, ¿no? Sí, son trabajadores de la empresa, ¿sí? Pero digamos, no son los altos jerarcas de la empresa. ¿Estás de acuerdo? A ver, perdón, compañera. El administrador único y el presidente del consejo de administración. Recuerden que si no lo vieron sociedades, ¿no? Que había dos figuras. Administrador único cuando era solo uno y consejo de administración cuando eran más de uno. ¿Okay? Obviamente, entre más grandes las sociedades, pues lo normal es que tengan que tener más administradores, ¿no? ¿Sí? Oye, la pyme de la esquina, pues seguramente tendrá administrador único. Pero no sé, Walmart, bueno, pues sí tiene un consejo de administración y seguramente es grande, ¿no? ¿Sí? Muchos de ellos inclusive están puestos por las sociedades o en algunos casos son los líderes de las regionales, ¿no? ¿Cuántas tiendas tiene Walmart en México? Es una cantidad grande, ¿no? Cada una pues tiene un director en cada una de las unidades, ¿no? Bien, no sé si quedó claro. ¿Sí? 4. Continúe. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios frecuentemente de dichos prestatario que venga del empresario siendo el de las empresas o los que se requiere la presencia de 100 de esta ley. Es nuestro párrafo, ¿no? Sí. Antes de que se efectúe el primer pago en horarios las personas a que se requiere esta fracción podrán condición para escribir al empresario y el documento se realiza notificación de total de los recibidos del dicho año de calendario con los sujetos de que se requiere la fracción segunda del artículo 30. En el caso de que se omita dicha comunicación, los secretarios estarán obligados a efectuar las notificaciones correspondientes. Bueno, honorarios preponderantes, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí preponderantes es cuando el ingreso sea mayor al 50%, o sea, la mitad de los ingresos, ¿verdad? Fíjate, cuando yo empecé, yo estaba estudiando aquí como ustedes en la universidad. Yo salí en el 98 y mi despacho inició en el 95. Fíjate, yo ya estaba ahí listo para mi despacho. Y tenía tres clientes, fíjate, así soy yo, ¿no? El A, el B y el C. Y entonces en el A cobraba, digamos, de aquellos tiempos eran 8,000 pesos, en el B cobraba 4,000 y en el C 1,000. ¿Ah, bien? 9,500 en total, ¿está correcto? Perdón, 13,500. ¿Está bien? ¿Cuánto representa el A? Dividan 8,000 entre 13,500. Sí. Este era el 59%. ¿Era más del 50%, sí o no? Y el segundo requisito es que lo hagas en las instalaciones de la empresa. La empresa, pues ahí tenía computadora, yo iba ahí a trabajar. Ahora, de hecho, ya ni voy a las empresas, porque ¿cómo hago todo? Pues en el TeamViewer, ¿no? Ya ahora a través del sistema, ya con eso. Este es mi casa, ¿no? Nomás veo películas, ya ven que les platico de todas las películas que veo. Oye, pues sí, tengo algo que platicar aquí en las clases. Entonces, ¿qué tal es? Ah, bueno, ya ven que al final se murió, ¿no? Es lo que le iba a decir a la compañera. Oye, ni siquiera cobró los 800 millones de dólares.
Sí, eso no, su novio el bandera. Era su novio el bandera. ¿No? Pone bandera, ¿no? El novio. Ay, sí, está bien. Bueno, pues véanla, está buena. No sé, creo que estaba en Netflix, ¿no? Pues está muy buena, la verdad. Sí, vale la pena. Y esa habla de la discriminación laboral, ¿no? Por una cuestión de enfermedad, ¿no? Y probablemente porque lo corrieron. Y bueno, claro, pues, este era el 59% de los ingresos. Entonces yo podía optar por decir, me voy de asimilado. ¿Cuál es la ventaja entre asimilado y honorarios? Es que no haces pagos provisionales ni tienes que presentar DIOT. Para nosotros no es un problema porque lo sabemos hacer, ¿no? Pero imagínate para un ingeniero, luego sí es un lío, ¿no? Y sobre todo que son bien desorganizados, ¿no? O sea, tienen todo por ningún lado, ¿sí? Los ingenieros, los arquitectos, y todo. Entonces puedes decir, mejor me voy por asimilados y me quito el problema de andar haciendo provisionales. Ahorita vamos a ver en la siguiente opción, que es la quinta, vienen los otros dos, los también lo puedes hacer por asimilados. Vámonos a bueno, obviamente por requisito, pues que esté en instalaciones de empresa, que mayor al 50% y que presentes un comunicado por escrito. Por cierto, habitualmente cuando ustedes, oye, voy a entrar a trabajar al SAT, hay algunos que tienen ese sueño, ¿no? No lo hagan. Ay, si puedes, pues sí, ya con la burocracia, todo lo que da. Bueno, hay gente que luego sueña con entrar a trabajar al SAT, por ejemplo. Los van a meter como honorarios. ¿Por qué? Porque nada más trabajas ahí, ¿no? ¿Sí? Y los meten como honorarios al principio. Sí. ¿Qué es lo que no le entiendo? A ver, pues que aquí habla de honorarios preponderantes. Y ya le decía, ¿no? Si a usted la contratan en el SAT, le van a decir, usted va a estar por honorarios. Y va a estar por honorarios preponderantes. ¿Por qué preponderantes? Pues nomás trabaja ahí, ¿sí? Entonces, ¿preponderantes sí o no? ¿Sus ingresos cuánto es? Pues preponderantes que sea más del 50%. Por eso aquí, ¿cuánto le da? 5,000, 8,000, entre 13,500 te da 59%. ¿Es más del 50, sí o no? Entonces, este es el preponderante, ¿cierto? Entonces, es de donde tienes más ingresos. Más de la mitad de tus ingresos son de ese joven. Sí. Para el que está recibiendo el ingreso. Para mí que estaba recibiendo el ingreso. El trabajador. Patrón A. Este es el prestatario, ¿no? Aquí es donde yo presto mis servicios. ¿Ok? Sí. Él se va por el lado de retener. Por este lado. No, no tabla. Tabla. ¿Eh? Tabla. Sin subsidio, obviamente. Habitualmente, cuando tú ya le avisaste una vez, pues como que ya se entiende que tú optas por ser preponderante y llevarlo como honorarios, ¿de acuerdo? Entonces ya no lo tienes que estar renovando cada año. Aquí dice que sí, pero dice, si no te dice nada tú, retele. Ahorita vamos a la siguiente fracción. Pero no quieren correr ansias. ¿Perdón? Le digo, es que este era mi cliente A, que le cobraba 8,000, cliente B le cobraba 4,000 y cliente C le cobraba 1,500. ¿En qué nos basamos habitualmente para cobrar los honorarios? Pues en el número de operaciones, ¿no? Más operaciones, pues más honorarios. Bueno, términos así. Sí. En esta parte, este que es preponderante sería similar, puede ser asimilado preponderante. ¿Sí? Preponderante. A ver, es que la diferencia entre estos es que el patrón te retiene en sueldo, ¿cierto? Ya no tienes que hacer tus pagos provisionales. Cuando tú haces las de honorarios, pues obviamente tienes que llevar ingresos, gastos, todo. Y acá no, pues, o sea, pues ya te retienen y ya lo retenido, y ya está, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya lo hemos visto en asalariados, ¿no? Todo el cálculo que vimos es que el que hace el patrón. Entonces, no, yo no hago nada. Bueno, sí, firmo mi recibo y ya. Eso es toda mi acción, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo,
En ese caso, bueno, mi cliente A me va a pagar por asimilado. Sí. Y ahí está. Yo nada más haría eso. Ahorita, hasta ahorita, pero ahorita vamos a ver que puede quitarse también los otros. Ya es responsabilidad del prestatario. Sí, del prestatario. Sí, claro. Una carta donde te la firmen de recibido. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, niños? ¿No? Bueno, ahí está. Esa es la primera de preponderantes. Vámonos. Sí. Antes del primer pago tienes que avisarle al prestatario que optas por que te retenga como honorario. ¿El excedente? ¿Cuál excedente? Sea del 50%. Mayor al 50%. Bien, adelante, fracción 5. Para los que mencionan las especificaciones de grupos temporales, sobre personas físicas con actividades empresariales, a las estatales y requieres. Cuando comuniquen por escrito, que optan por pagar el impuesto de los que este caso. Bueno, esta ya, fíjate, aquí ya no pide monto, ¿verdad? ¿Sí? Dice que siempre que sean de personas morales o personas físicas con actividad empresarial. ¿Sí? Estos dos eran de actividad empresarial, entonces, estos yo los metía como preponderante y estos otros los podías meter como honorarios de personas morales y personas físicas. Entonces, pues estos eran de empresariales, esta era una persona moral, esta era una persona física con actividad empresarial. ¿Se podía o no se podía? Pues ya metía todos, o sea, este lo tenía por preponderante y estos otros los podía meter en la fracción quinta. Ahí el único requisito es que quien yo le preste el servicio sea persona moral o sea persona física con actividad empresarial. Ese es el único requisito, ¿sale? Recuerden que aquí son honorarios, o sea, ¿qué quiere decir que sean honorarios? Oye, pues yo iba el 15 a hacer la declaración y todo lo demás parte del mes me la pasaba acá. Pues en la vida loca, ya ves cómo soy yo, ¿no? De rebeldísimo. Y entonces trabajaba el 15, 16 y 17 para hacer las declaraciones y pues ya lo demás parte de la vida pues me la pasaba viviendo. ¿Puede ser? No tenía pues una jornada, ¿verdad? Ni tenía jefe. Hombre, ¿verdad? Pues siempre tenemos que entregar pues, los resultados, que en toca son las declaraciones, ¿no? Digo que, oye, no te revisa nada. No, pues sí tienes que entregar las declaraciones. Pero digamos, no es un jefe que llega y, oye, tienes que estar aquí todos los días de las 8 a las 4. Pues no tenía jornada, ¿cierto? Que no iba. ¿Sí? Son verdaderos honorarios. Eso de que te contratan en el SAT y te ponen como honorarios preponderantes, pues eso sí es una cuestión ilegal. Claro, como que el Seguro Social diga algo. Son compas, ¿no? Y entonces, habitualmente cuando te contratan en las instituciones gubernamentales, pues te contratan por honorarios. Sí. Por ejemplo, si yo puedes hacerlo. Es que a los contadores no les conviene mucho. ¿Cuál es la desventaja de esto? No puedes meter gastos. Que los, digo, salvo los gastos personales, ¿no? Los médicos, dentales, hospitalarios, etcétera. Pero demás gastos, o sea, oye, pues la gasolina. Ahorita no, joven, porque a los asalariados no tienen ese privilegio, o sea, no tienen ningún gasto. Yo te digo, depende de cuánto gastes, ¿no? O sea, si tú tienes ingresos por 13,500 y te gastas 2,000 pesos, pues a lo mejor te conviene estar por asimilado, ¿no? ¿Sí? Porque sí te va a quedar mucha ganancia. Pero si tú tienes 13,500 y te gastas 8,000, pues a lo mejor ya no te conviene tanto, ¿no? ¿Sí? Porque ya te queda una utilidad de 5,000 pesos y dices, pues ahí me la voy llevando, ¿no? Con las retenciones que me hacen las personas morales, pues a lo mejor ya mato el asunto, porque recuerda que las personas morales a los de honorarios no tienen el 10%, ¿no? Entonces, ¿ande? Desde el régimen, ¿no? Pues sí, bueno, salvo que seas del régimen simplificado de confianza, ¿no? Ahí sería el 1.20. Pero pues en el resto de los casos es el 10%, sí es de honorarios. ¿Está de acuerdo? Entonces ahí decides. Pero les digo, donde sí a lo mejor sí le conviene es al ingeniero, ¿no? Que es muy desastroso y tiene todo desordenado y le dices, oye, mejor métete como asimilado, ya te quitas de broncas, ya no tienes que andar presentando declaraciones. Además llega luego ahorita, oye, no he hecho las declaraciones desde octubre del año pasado y dices, y no te ha llegado ningún requerimiento,
No sé, ahí está mi buzón tributario. Luego me llegan mensajes, pero los borro porque se me está llenando mi celular. Eso es desastroso, además real, ¿no? ¿Así son de desastrosos? No sé, doctores que trabajan. Pues aplicar esta regla. Pero que aparte Si son nuevos. Puede estar asalariado, sí puede estar de honorarios, sí, puede tener las dos cachuchas. Aunque. Pero es que aquí, obviamente, pues si estás aquí o estás acá, pues podrías meterlo, ¿no? Aquí son personas morales y son en lo general, ¿no? O sea, pueden ser sociedades anónimas, sociedades civiles, asociaciones civiles, etcétera. En las personas morales no hay límite, puede ser cualquiera, o sea, cualquier régimen. ¿De acuerdo? Sí. La parte de que comunican por escrito. Pues es una carta donde tú dices, quiero que me retengas como asimilado. ¿Sí? Ya la de comunicación les está enseñando a escribir, ¿no? Pueden meter los gastos proporcionales. Proporcionales. ¿Sí? 6. Mina. Bueno, actividad empresarial. ¿Sí? Actividad empresarial, ¿qué es la actividad empresarial? Bueno, pues ya saben, actividades comerciales, industriales, de servicios, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Fíjate, aquí esta opción es interesante porque acá habla de los de actividad empresarial. Por ejemplo, llega el fontanero a la empresa, ¿sí? Y resulta que está todo mal, ¿verdad? Entonces empieza a arreglar, quita tuberías y no sé cuánto, ¿verdad? Y ya me dice, no, pues son 10,000 pesos del servicio. ¿Puede ser? Y entonces ya le dices, pues échame la factura y te dice, uy, jefe. Uy, ¿qué crees que yo no? Ahorita no, joven. Yo con el SAT no me llevo yo. ¿Y ahora qué hacemos? Y tú muy tristemente pues haces un vale y ya le pagas los 10,000. ¿Y qué haces? Pues los metes a no deducible, ¿cierto? Mal hecho. Vale. Y lo mismo que digo el fontanero, digo el carpintero, digo el electricista, digo el soldador. Todos esos son de actividad empresarial, ¿cierto? Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Este es de honorarios, es prestación de servicios. ¿Sí? Contadores, ingenieros, arquitectos, esos son de honorarios. Y actividad empresarial ya no necesariamente es una prestación de servicio, porque el carpintero, pues igual obviamente pinta las puertas también, compra la madera, ¿no? Y la corta y la pule y todo eso. Eso ya es actividad empresarial, ¿cierto? Es una actividad industrial, porque compra madera y me entrega puertas, ¿cierto? Y obviamente, pues es un proceso de transformación, ¿están de acuerdo? Y entonces dices, oye, entonces ese de los 10,000 pesos, ¿puedo meterlo como asimilados? Sí. Sí, lo puedo meter como asimilados, ¿no? Pero luego llegas y le pones el recibo al de, uy, jefe, pues aquí son nomás 9,500 y quedamos que 10. Y entonces lo que tienes que hacer es decir, oye, pues le pones aquí, subtotal, ¿ya? 10,600, ¿ya? ISR 600, por decir al caso, valor 10,000. ¿Correcto o no? Y oye, me sale caro. Seguramente si lo metes a no deducibles, los 10,000, pues tienes que pagar el 35, ya estás hablando ahí nada más de 3,500. Y recordad que los no deducibles además se restan de la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿recuerdan eso? Y entonces, obviamente, pues cuando retiran dividendos también eso lo tienes que restar. Y obviamente pues estoy sumando de que puedan ser muchos casos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues una carta, tiene que pedir una carta donde me pide que yo le haga la retención. Así, ¿sí? Sí. Pero si yo soy puedo cambiar en. Si ya tienes, o sea, si tú facturas y ya, pues no hay problema. Esto se resolvería el problema de muchos de los que no tenemos, que luego no tienen la factura, ¿no? O sea, no, es que yo no, jefe, no, recién, qué miedo. Y no te quieren dar factura. Y entonces, pues tú lo resuelves a través de este esquema. ¿Es deducible? Si es deducible, pues son sueldos, ¿no? ¿Quién hace el recibo de sueldos?
pues el patrón, ¿no? Nomás que ahí en el Nomipac le cambias el código y en lugar de ser sueldos, ahora van a ser asimilados por actividad empresarial. Y ya está, es todo. Sí. Quien no te factura, pero que sí te registra. Pues no necesariamente tiene que estar registrado, pues tú lo puedes mandar a registrar y ya, ¿no? Bien, no hay problema. La mayoría ya están registrados, los que lo registraron por sueldos, ¿no? Y entonces, pues, que se pueda ahora los clientes como asimilados. Exactamente. No es tan difícil porque le pide su credencial del IFE y ahí viene su fecha de nacimiento. Ya la sacas, ¿no? Entonces, fíjate, ahí está una opción para hacer deducibles cosas que luego metías como no deducibles. Lo puedes meter como asimilado, ¿sí? Siempre que sean empresariales, inclusive si son prestación de servicios, porque los honorarios también están ahí, ¿no? ¿Cómo compruebas que fue una actividad empresarial? Con lo que haga, ¿no? Si es el carpintero, los servicios de carpintería, ya está. ¿Es actividad empresarial, sí o no? Eso le pones a la factura, ¿sí? En el concepto le vas a poner servicios de carpintería, ¿verdad? O prestación, o sea, no sé, poner puertas, poner ventanas. Y como, o sea, recuerden que actividad empresarial pues son muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. O sea, ahí está muy abierta la opción. 7. Bueno, esta es una opción que luego la hemos visto en las grandes empresas. Las pymes no hacen esto, pero las grandes empresas luego sí la hemos visto que hagan estas cosas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, haz de cuenta. Al jefe de publicidad de Televisa, si le vamos a pagar de sueldo 100,000, solo va a ser de 100,000 y va a recibir como bonificación de acciones por 400,000. ¿Cuánto va a ganar en total? 500,000, ¿no? Esto, los 100,000, pues obviamente pagan ISR normal. ¿En dónde? En el apartado 1 de sueldos y salarios. Los 400,000 pagan aquí, ¿verdad? Pagan en esta parte. Pero luego puede decir el empleado, ¿verdad? Podría decir, con los 100,000 vivo. Ahí modestamente, ¿no? Pero vivo. Y los 400,000, pues los voy guardando. Pienso hacer un viaje por todo el mundo y estoy guardando mis 400,000 de acciones. No, guarda las acciones, compañero. Pero ya no tiene cuenta. No, porque están en acciones de la empresa, ¿no? O sea, Televisa le da acciones de Televisa. Televisa cotiza en la bolsa, ¿no? Entonces, haz de cuenta, le da las acciones y le dice, ok, estas acciones cotizan a 10 pesos cada una. Luego, las junta, las de todo el año, ¿sí? Serían 480,000 pesos, 80,000. Perdón, 400,000 por 12, ¿cuánto les daría? 25 pesos, no está. 400,000. Qué importantes son. Sí, perdón. 4 meses. Bueno, este es un ahorrador de lo peor. Y juntó 4,800,000 pesos en valor de acciones. Valor equivalente, ¿vale? Obviamente esto hay que dividirlo y sacarlo a valor, pero pensemos que siempre fuera 10 pesos. ¿Sí? Llega diciembre, se reportan las utilidades de Televisa y pues tiene altas utilidades. Y la acción sube de 10 pesos, sube a 12 pesos. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, ¿verdad? Y entonces ahora estos 4 millones, que son 400,000 por 12,
¿verdad? Lo vamos a multiplicar no por 10, sino por 12. 12 pesos. Cuesta más, ¿no? Pero entonces, si se va a pagar, ¿no? Ujú. Pagaría ya en el... Cuando los vende. Al momento que los vendes, cuando paga. ¿Cuánto les daré? 573,000 Es por el 12%. por 12. Ah, por 12. 5,760,000, ¿vale? Entonces, estos 4,800 se le convirtieron en 5,760 por el 2. 20%. Bueno, no sé, está correcto. 4.800.000, ¿verdad? Sí. 4.800.000 por 12 son 57.600.000. Ah, 12. Ujú. Es que, a ver, ya aquí están los 400,000 por 12. Van 4,800,000, ¿cierto? Ahora la estamos volviendo a pesos. Aquí ya son 57,600,000. ¿Verdad? ¿Sí? Porque la acción estaba a 10, ¿verdad? Y luego subió a 12. Porque hubo utilidades en la empresa. Si hubiera habido pérdidas, seguramente no hubiera estado a 12. Hubiera estado a 9 o a 8. ¿Verdad? O sea, eso puede subir, pero también puede bajar. Por ejemplo, había una empresa muy grande en Estados Unidos que se llama Enron. Y así es como cotizaba a sus trabajadores, más o menos. Y entonces de repente la acción llegó a estar a $99 y a los 3 días valía $4. Imagínate. Los trabajadores tenían sus acciones, pues ¿cuánto valían ya? Nada. Nada. Y al tercer día ya valían 0. O sea, en 2 días bajó de 99 a 4 y al tercer día ya valían 0, porque todo el mundo vendió las acciones. La empresa quebró, obviamente. ¿Sí? De hecho, esa empresa se llevó a una de las empresas de auditoría más grandes del mundo. Se llamaba Arthur Andersen. Era auditora, como Deloitte, más o menos, ¿no? De hecho, Deloitte compró parte de Arthur Andersen. No, paga el ISR por aquí y lo va a pagar cuando venda. Mientras no vendas, pues es que no has hecho efectivo, ¿cierto? No has cobrado, digamos. ¿Vale? Si es pérdida, o sea, que pierda las acciones, pues realmente no ocurre nada. Simplemente vas a recibir menos. ¿Sí? O sea, si el precio fuera de 8, en lugar de recibir 57, pues a lo mejor recibirías, no sé, 400,000. No tenías dinero todavía, no habías cobrado. Lo vas a recibir, ¿no? Menos, pero vas a recibir. Obviamente, ¿por qué les pagan en acciones y no en pesos? Para que se motiven a generar utilidades. Porque si hay utilidades, ¿qué ocurre? Ganas más, ¿no? Claro, cada año sube la acción. Así es. De hecho, por ejemplo, hay acciones, ¿sí? Apple, la de los teléfonos. Apple. La acción, obviamente, pues empezó en $1 y ahorita valdría $27,500. Si tuvieras una misma acción, empezó la empresa, costaría $1 y si la tuvieras hoy, costaría $27,500, porque ha teniendo utilidades constantes, aunque ya le he aplicado varias veces un spread. ¿Qué es un spread? Spread es que divide las acciones. Entonces, yo tengo acciones de Apple. Y entonces yo tenía... yo así de asesote, ¿no? Y entonces tenía 100 acciones de Apple y de repente dijeron, vamos a aplicar un spread y ¿qué es dividir las acciones? Y entonces me dieron 400 acciones. ¿Por qué? Porque les bajaron el precio, ¿sí? O sea, tenía 100 acciones a $400 cada acción y bajaron 400 acciones a $100 cada acción. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita ya la acción está como en $150. Y las compré a 100, ya gané el 50%, ¿no? Pues tengo unas ganancias ahí que recuperar. Oye, pues sí, algo hay que ganar en la vida. Inversiones, sí. Ahí
No, los 100,000 van en el cash, en la nómina normal. Lo otro va en acciones, o sea, le van a dar las acciones. Y ahora ya no se dan, ¿no? Ya te las ponen en una cuenta. Aquí está tu cuenta de acciones y ahí te van registrando. Es como una tarjeta. Y 400, el equivalente a 400,000 acciones. Él decide en qué momento venderlas. Dice la ley que en cuanto las vendas son ingresos. Mientras no las vendas, no son ingresos. Por eso les decía, oye, todo el año junto, y acabó el año, y en enero dijo, voy a vender todas las acciones que junté. Por eso son 4,800,000. No, pues si no tiene necesidad, ¿para qué las quieres? O sea, yo tengo como 8 años con las acciones, no las he vendido porque pues, siguen ganando. Y de repente gano y a veces pierdo y digo, ay, y luego vuelvo a ganar. Oye, que tengo unas criptomonedas, yo ahí he perdido millones. Sí, también aquí, pues he perdido, fíjate. Sí, tenía $2,000 y ahorita tengo como 1,000. ¿Ya subió otra vez? No. Cuando vendes, cuando sea el ingreso. Por eso le digo, hasta enero, o sea, esto es todo el año del 2022, ¿correcto? Llega enero, vende todo, entonces ahí considera ingreso los 576 millones. ¿Están de acuerdo? O sea, mientras no venda, no hay ingreso, porque los sueldos son hasta que cobre. Adelante, compañero, por favor. No duerma. Es que faltaba el último párrafo, ¿no? Ah, ya. El ingreso como una vez acciones y a la opción, momento en el que el contribuyente ejerza la venta, el precio establecido, lo otorgase la opción. Bueno, obviamente, pues lo que dice, o sea, se considera ingreso hasta que haga la venta y al valor que esté la venta, ¿sí? Y recuerden aquí, son acciones de la empresa, o por ejemplo, puede ser Televisa, de poder dar acciones, no sé, de Cablevisión, que es una empresa del club, ¿no? ¿Sí? Entonces, es de la misma, digamos, son del mismo grupo empresarial, ya válido, que aplica. ¿De acuerdo? Adelante. Sí. ¿Dónde? Ingreso. Soy ingreso. Ingreso. ¿Perdón? Bueno, la diferencia es, oye, a lo mejor aquí estas acciones no me las dan a 10, ¿verdad? Sino las ponen a 5 pesos. Yo pago 5 de dinero, billetes, y la otra mitad me la dan en acciones. Por eso dice, tú nada más considerarías ingreso la diferencia entre el valor, los 5 pesos que tú pagas, la mitad, pues. ¿Sí? Y entonces, acá cuando llega la ganancia, ¿verdad? Yo podría restar no los 12, sino podría poner solamente 7 pesos, que es lo que realmente, digamos, yo he ganado. ¿Sí? Porque yo tuve que poner 5 de mi bolsa para que me diera las acciones, que valen 10. ¿Cierto? O sea, se puede hacer de las dos formas. Puede ser que yo ponga una parte del valor de las acciones o puede ser que todo sea como parte de la remuneración. Esto, digo, lo vemos mucho en las grandes empresas. Las pymes nunca hacen esto, ¿no? No, de proveer a los trabajadores de las empresas. Ahora, adelante, por favor. Ingreso en servicios. Ingresos. Las unidades operativas de los municipios que hayan asignado a automóviles que no reúnen los requisitos de esta ley, considerarán ingresos en servicios para los efectos de este capítulo la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. Sí. Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso mensual la 12ª parte de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje máximo de deducción anual al monto pendiente de las inversiones en automóviles, como si estuviesen deducido desde el año que se adquiere, así como las de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante la decisión que efectúen las citadas personas morales. Bueno, esto ya sabes, es por andarte luciendo con gorro ajeno. Solo aplica para los funcionarios públicos. ¿Dónde estaban esos? En la fracción 1, ¿verdad? ¿Sí?
Solo aplica a funcionarios públicos, de los de la fracción 1 del artículo. Bueno, el pago, sí, ya leí el último, ¿verdad? También. Correcto. Eso es cuando traes autos. ¿Qué es un auto caro? ¿Cuál era el monto máximo deducible? ¿Se acuerdan? 175,000, correcto. Es el monto máximo deducible. Obviamente, si es eléctrico híbrido, son 250, pero vamos a pensar un auto normal. ¿Vale? Traes una Suburban. Puede ser un auto, oiga, es una camioneta. No, es un auto la Suburban porque pues, es de asientos, ¿verdad? ¿Sí? Se considera y está tipificada como si fuera un auto, ¿sale? ¿Ok? Y entonces digo, oye, pues la Suburban cuesta 1,000,000, por decir algo. No sé cuánto cuesta, vamos a pasar 1,000,000. El monto máximo deducible son 175. A ver, resten, por favor. Son 8.25, ¿no? La diferencia. ¿Correcto? Restando al monto original de la inversión, el monto máximo deducible, ¿vale? El monto máximo, siempre 175, bueno, sí, salvo que sean autos eléctricos o híbridos, en cuyo caso el valor es de 200. Pero bajo condiciones normales, pues nosotros vamos a hablar de 175. ¿Cuál es la tasa de precisión para automóviles? 25%. Y se las pregunta porque ustedes ya lo vieron, ¿no? Multipliquen 8.25 por 25%. $206,250. ¿Correcto? Lo divido entre 12 meses, que habitualmente tiene un año. $206,250. Entre 12. 17,187.5. ¿De acuerdo? Esta parte es lo que se considera ingreso en servicios. ¿Sí? ¿Por qué es ingreso en servicios? Bueno, porque el funcionario que tiene esta camioneta, la Suburban, dice el fisco, te estás luciendo con sombrero ajeno, ¿sí? Porque es propiedad del gobierno federal y tú la estás utilizando ahí para pasear a las muchachas. Y a los muchachos también. ¿Verdad? Y entonces dice, oye, este funcionario gana 100,000 pesos. Es su sueldo. Tiene sueldo por 100,000. ¿Puede ser? Entonces dice, no, el sueldo ya no va a ser por 100,000. Ahora va a ser por 117,187 puntos. ¿Por qué? Porque le sumo el ingreso en servicio. No quiere decir que va a ganar más. Quiere decir que va a tener base gravable mayor a la establecida por la ley. ¿Vale? ¿Por qué? Por traer un coche que está caro. ¿Esto se le suma porque se le da tratamiento de la compra? Sí, pues es por esto. O sea, es que este coche está muy caro, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces por traer un coche tan caro, pues me dices un castigo ejemplar. ¿Eh? Y el castigo ejemplar es que pagues más impuestos. Jodas. ¿Sí? Sí. La compró el gobierno federal y la trae el funcionario. La trae el secretario general de gobierno, por ejemplo, ¿no? Él va a pagar no sobre 100,000, él gana 100,000, ¿no? ¿Sí? Sueldo. Sino va a pagar sobre 117,187.20. ¿De acuerdo? El subsecretario general de gobierno. ¿Sí? Traen una Suburban, ¿no? O el mismo presidente. Bueno, el jet de todos se pasa, ¿eh? Vale más de 175,000, ¿eh? A menos que esté viejo, como el que trae. Pero ya anda en una Suburban, ¿no? Yo últimamente lo he visto en una Suburban. Preciso, sí. Siempre anda para todos lados de la Suburban. Pues nosotros nos encontramos. Ay, ¿dónde estás? Está aquí fregándome los del Lini. Pero, además dice, ¿verdad? Que también le van a sumar el servicio de mantenimiento. Oye, voy a llevar el servicio de camioneta. Bueno, y resulta que el servicio costó 20,000 pesos. ¿Puede ser? Ya ve que no está barato, ¿no? El servicio de esos vehículos no está barato. Y entonces, ese mes, nada más, le voy a sumar
En lugar de 117 van a ser 137, 187.50 la base gravable, porque le sumo los 20,000 del servicio. Ya olvídate, si lo tienes que llevar a cambiar llantas, es peor, ¿no? Porque las llantas están caras. Y entonces, pues tiene que sumarle. Por eso dice que le tienes que sumar además los gastos de mantenimiento y conservación. ¿Vale? En este caso, cuando la llevé a servicio, pues se suma y hay ingresos. ¿En este mes que la llevó? Sí, en el mes, nada más. ¿Sí? Por eso digo, cuando la llevo, no es que, oye, todos los meses la va a llevar al servicio. No, creo. Lo habitualmente, pues se lleva cada 6 meses, ¿no? O sea, cada 6 meses no va a ser el ingreso de 117, sino va a ser de 137,120. Sí. Y recuerden, esto es solamente para funcionarios públicos, ¿eh? Oye, ahí en la empresa el jefe trae una Volvo XC60, valen 1,5 millones, ¿no? Y entonces, pues, a ese no le aplica esa regla. Ya luego veremos la regla de él. Sí. Sí. Ahí va a pagar, el ingreso base va a ser de 117, 187. Cuando lleve a servicio el vehículo, le cobran 20, van a ser 137,187.50. Y así, al servicio, ¿no? ¿Perdón? Es el costo, el monto original de la inversión. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí. No. Se debe aplicar, pero no se aplica. La tabla del impuesto. La tabla mensual. Recuerden que el ISR es mensual, ¿no? Vámonos al siguiente, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿no? Es el único ingreso en servicios que hay aquí y es solo para los funcionarios públicos de la camioneta. ¿Sí? Vamos a ver esto. Adelante, compañero, por favor. Totalidades de servicios escalares. Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este cabrón, los ingresos de crédito se declararán y se calculará el impuesto que le corresponda hasta el año de calendario. No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores y el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos. Siempre que, en este último caso, los impuestos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Varias cosas importantes aquí, ¿verdad? Primero, los ingresos son personales del que realiza el servicio. ¿Qué quiere decir? Que no aplica sociedad conyugal. Para efectos fiscales, subrayo, porque cuando te andas divorciando, sí se consideran ingresos para efectos del cómputo de la división. Ya ven que nos llegan las órdenes para retenerles a los trabajadores, ¿no? Las pensiones alimenticias. Y luego de repente, ¿verdad? Fíjate que en una empresa nos llegó una persona, traemos esta orden para retención. Digo al trabajador, oye, pues llegó esta orden de retención y dice, ¿quién es? Pues no conocía la entredicha, fíjate que le había cobrado pensión alimenticia. Oye, pues es que tienes un arma muy peligrosa. Sí, o sea, son los hombres. ¿Sabes? Pues entonces ahí dejó su ponzoña por ahí y no le había dado nunca y de repente la hija llegó y dijo, papito, papiringo, y papiringo, ven para acá con el 50% del sueldo y vámonos que le quita el 50% del sueldo. Entonces, pues, abusados, ¿verdad? O sea, los ingresos para efectos de ISR son personales, pero para efectos de cuando te andas divorciando o anduviste ahí de ardiente, no, o sea, sí era casada. Bueno, pues con otra, ¿no? Pero con la que le llegó la orden de retención, pues decía que ni la conocía, yo dije, no sé, pero yo que se comprobó que sí era la hija y todo, mal pelado. De todos modos, las pensiones alimenticias no tienen límite. O sea, y lo que diga el juez es lo que se va a cobrar. Acuérdense de mi alumno de la maestría que dijo, yo ya llevo 3 pensiones y a cada una le daba 20%. Y se voy por la cuarta. Dije, órale, y no aventura, ¿verdad? Y fíjate, hay un gente optimista que todavía quiere seguir amando en la vida, a pesar de que creo que no le ha ido muy bien. Oye, pues ya 3 pensiones, es algo, ¿no?
Y va por la cuarta. Mi socio, de hecho, de ahí del despacho, también ya lleva 2 y ahorita ya está queriendo con la tercera. Oye, sí, 2 hijos con la primera y 1 con la segunda. Y ahorita con la tercera todavía no hay hijos, pero ella anda enamorado. Así la gente, ¿no? ¿Sí? Recordar, pues, los ingresos son personales, pero para efectos de civiles sí se aplica la proporción. ¿Sí? Las pensiones son revisables, obviamente. Habitualmente las dan en proporción, ¿para qué? Pues para que no estés yendo cada rato, ¿no? O sea, no te dicen, oye, reténgale 500 pesos, porque luego después ocurre que seguramente, pues, dentro de 2 años, a lo mejor esos 500 pesos ya son insuficientes, ¿verdad? Entonces, habitualmente te dicen, no, reténgale como a mi alumno, 20% para cada una, pues le queda el 40% para vivir, ¿no? O sea, 60% para sus 3 esposas y 40% para su vida particular. Lo bueno es que gana bien, y gana como 150,000 varos, entonces pues todavía le queda algo, ¿sí? O sea, no vive así tan pobremente. Por eso quiere ir por la cuarta pensionista. Pues sí, ahora pues a vivir, ¿vale? Para que le toque el otro 20, ya no va a decir, oye, no reparto 20 para acá, ¿quién? Órale, 20 parejo, para que veas, ¿no? Bueno, ingresos en crédito son hasta que se cobran, ¿verdad? Suena raro decir, oye, ¿a poco no les pagan a los trabajadores? Y ya les había platicado el caso del Atlas, ¿no? Que no les pagaban a los trabajadores, los jugadores del Atlas son trabajadores, no les pagaban y les debía 6 meses, ¿no? Un día llegó Alejandro Fernández, que ya ves que es raro, y compró el Atlas y entonces ahora ya hubo lana para pagarles, ¿no? Oye, es que el papá le iba a las Chivas, ¿no? O sea, cantaba el himno de las Chivas, ¿no? Es el cantautor oficial del himno de las Chivas. Vicente Fernández, sí. Era, pero ya se murió. Ya se murió y ahorita ya que no va a ser, ¿no? Ahí anda gusaneando ahorita, ¿no? Pues sí, pero lo que vamos a hacer todos, ponemos que qué, ¿verdad? Sí, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Algo Juan Gabriel, que ya ven que dice que canta todavía por ahí vivo. Pero el resto. Y entonces, pues compró el Atlas y obviamente, pues Alejandro tiene lana, ¿sí o no? Sí tiene lana, ¿no? Fernández. La canta ahí medio mal. Oye, pues es que siempre anda pedo en los conciertos, ¿no? Bueno, al menos los últimos que he visto, yo siempre ando bien pedo. Ya parece el José José actual, ¿no? El José José del presente revivió. Y entonces, pues, ya se juntó la lana y les pagaron los 6 meses a los del Atlas. Cuando les pagaron los 6 meses, ¿ya había ingresos, sí o no? Y eso le pasó al Atlas, pero también le pasó al Puebla, también le pasó a los de Chiapas, ¿verdad? Cuando todavía era el equipo de Chiapas. El Querétaro también les dejaron de pagar. O sea, no es una cosa que sea tan rara, ¿no? Los jugadores pues siguen jugando porque dicen, ¿qué hago? Me voy al Necaxa. Sé que son más malos que qué barbaridad. Es cierto. Es cierto, nosotros. Han sido campeones. Bueno, no son ingresos. ¿Sí? Recuerden que ya les había dicho que hay tres tipos de ingresos aquí, para que lo recuerden, ¿verdad? Están los ingresos, ¿verdad? En general. Los no ingresos, ya hemos visto algunos, ¿sí? No son ingresos el comedor, la comida, o sea, en el caso de que el patrón les dé comedor o comida, los útiles o instrumentos de trabajo, siempre que sean de acuerdo a la naturaleza del trabajo, ¿sí? A la naturaleza del trabajo. ¿Qué quiere decir? Oye, pues tengo un carpintero, como seguramente le tengo que dar la sierra y le tengo que dar la cortadora, la pulidora, ¿sí o no? ¿Es de acuerdo a esa naturaleza de ese trabajo? Obvio, ¿no? Sí. El tercer tipo de ingresos son, bueno, ya vimos los exentos, obviamente, y los no objeto. No objetos son estos, ¿no? Que no son ingresos. Ya vimos otros que son los ingresos, ¿se acuerdan? Los de fideicomisos, que estaba el fideicomiso religioso, político, educativo, y la educación hasta el grado de licenciatura, y los ingresos que daban por los apoyos federales o estatales o municipales que vengan en el presupuesto, que tampoco eran ingresos, ¿se acuerdan? Esos no son ingresos. Ingresos normales, ingresos, digamos, acumulables, ingresos exentos, que lo vimos en el 93, ¿no? ¿Algún ejemplo de ingreso exento? La herencia, por ejemplo, correcto. Pero ya hemos visto, pero bueno, sí. Digo, no sé, 15 días, 30 UMAS en aguinaldo, ¿no? Ejemplo. Sí, o sea. Y hablamos de, estos no son ingresos, el comedor y comida no es ingreso. ¿Cuánto va a pagar? Que no es ingreso, ¿sí? O sea, no lo tienes que poner en los recibos de nómina.
no es objeto del impuesto, ¿correcto? Y luego, los útiles e instrumentos de trabajo, como por ejemplo, ya decíamos, ¿no? Que al carpintero pues, le dan que la sierra, que le dan la máquina de pulir, la máquina de cortar, etcétera. Pues todo eso no es ingreso. De hecho, obviamente, pues si lo corren, ¿qué le dicen? Pues tiene que regresar las herramientas, ¿no? ¿Sí? Pero no sé, en las empresas luego les dan uniformes también. En Nissan, ¿qué les dan? Es un overall, ¿no? Un overall y un bata o algo así. Pues sí, o sea, o te dan una camiseta o eso. Pero, por ejemplo, en los bancos, ¿qué les dan? Trajes, ¿verdad? A las muchachas les dan así vestidos muy elegantes, faldas cortitas y demás. Pues así les dan, yo ¿qué quieres que hagan? No es discriminación, pues así lo hacen, ¿no? ¿Puede pasar eso en la vida real? Oye, obviamente dice que sea de acuerdo a las naturalezas del trabajo, pues sí, no le vayas a dar al obrero un traje, porque capaz que se lo lleva ahí a la planta productiva. Oye, esta corbata es peligrosa, fíjate, le agarra una maquinilla de esas de... Sí, oye, bailó Berta ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, hay que tener cuidado. Por eso dice que deben ser acuerdo a la naturaleza del trabajo, ¿sí? Naturaleza del trabajo. Por eso, al del banco sí está bien un traje, ¿no? No hay ni una... Oye, me lo agarró en la maquinita esa saca punta de los lápices. No creo, pero bueno, a su extremo, ¿no? La copiadora. Quedó atorado de la copiadora cuando la levanté. Pero no es tan peligroso, ¿no? Como el de la... Oye, al de la línea de producción y le pones un traje, pues a lo mejor sí es peligroso para la salud, ¿no? Ellos sí, pues obviamente está toda su overall que los protege, ¿no? En caso de que salte una chispa o algo, pues, les dan botas de casquillo y todo eso, normal, ¿sí? Ahora, hemos encontrado ahora últimamente, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar del teletrabajo, ¿cierto? Teletrabajo. Y de hecho hay empresas, ¿no? Softec, por ejemplo, creo que sigue siendo todo en teletrabajo, ¿no? Ellos hacen software y entonces pues los trabajadores no van a Softec, sino están trabajan en sus casas, ¿no? ¿Sí? Ellos hacen asesoría de materia pues de informática y todo eso. Pues está bien, lo hacen a través de teletrabajo. En el teletrabajo, la Ley Federal del Trabajo obliga a dos cosas. Les tienes que pagar el internet. Les tienes que pagar el internet cada mes, obviamente. Y les tienes que pagar la luz o la energía eléctrica. ¿Sí? La luz proporcional. No está, pero yo se lo estoy diciendo. Está en la Ley Federal del Trabajo. Nos tienes que pagar el internet. ¿Cuánto lo que cuesta el internet? ¿Vale? ¿Por qué lo estoy viendo aquí? Porque esto se considera que son útiles de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué son útiles de trabajo? Pues si tú estás en teletrabajo, ¿sí? Pues necesitas tener internet, ¿sí o no? Pues de manera permanente, porque si no, ¿cómo vas a dar tus asesorías por internet si no tienes internet? Y obviamente usas el internet de tu casa, ¿correcto? Y la factura del internet viene a mi nombre, no viene a nombre de la universidad. Digo, porque un tiempo estuvimos también en teletrabajo nosotros, con ustedes. No. Debieron pagarnos, pero no. Pero bueno, es que todavía no, apenas se aprobó la ley. Ya cuando ya regresamos de cuando, che, muy tarde llegó esta ley. Pues sí, ahora sí que ya pasó. Bueno, entonces el internet, ponle que yo pagara, no sé, 300 de internet, pues me dan 300 pesos de internet. ¿No? O en tu recibo. En tu recibo de nómina te lo pueden poner como, porque esto además se vuelve efectivo, ¿no? O sea, te lo van a dar a través de transferencia seguramente. Entonces en tu recibo le ponen, pues, útiles e instrumentos de trabajo. Incluye esto, y de la luz proporcional, pues te pones de acuerdo. A lo mejor, si yo pago, no sé, 500 pesos de luz, me van a dar 100 de luz. 20%. ¿Cómo se calcula? Eso sí no dicen cómo. Ahí te pones, pues te pones de acuerdo con tu padrón a ver qué porcentaje te va a dar de la luz. Es que la luz no nada más la usas para eso, ¿no? O sea, no, oye, me hace un contrato especial nomás para ponerlo ahí donde tengo la computadora. No creo, diría Alexa, ¿no? O sea, también pues sí, la utilizas para, no sé, para el refrigerador, para la bomba, para la tele, etcétera. O sea, son otras más cosas que también gastan energía eléctrica, ¿no? Por eso es proporcional. La internet dice, oye, la internet también usa otras cosas, sí, pero pues aquí como que es un insumo básico. Entonces, a este le pagarían 400 pesos. Esto se considera que es útiles y herramientas de
trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, son útiles herramientas de trabajo. ¿Por qué razón? Pues así está escrito. Sí. 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 Ajá. Pueden denunciar ante la Secretaría del Trabajo. Sí, sí, puede ser anónimo. Ya mandan a revisar al patrón. Además, recuerden que el patrón le tiene que dar al trabajador, si no se paga, pero le tiene que dar, obviamente, computadora, escritorio y una silla ergonómica. Sí, ahora nada que una silla como esta, pues, no es ergonómica, ¿no? Claro, es que ustedes están aquí un ratito, pero el teletrabajo está 8 horas ahí sentado. Pues ahorita ya se van a salir. Reclámele al señor tenebroso que no está ergonómica. Ya. Pero no les va a hacer caso, ya una vez les aviso. Bueno, entonces esto, el teletrabajo, ¿verdad? No está. ¿Cuánto voy a pagar el salario? Con estos 400 que me van a dar mensuales. Cero. ¿Por qué no voy a pagar? Porque dice que no son ingresos, ¿cierto? O sea, no es ingreso para el trabajador, ¿vale? Oye, sí me lo están pagando, hasta aquí lo traigo en la bolsa. ¿Qué hago con estos 400? Pues gástatelo. Puta, y sin piedad, ¿no? Sí, ¿no? Es a reembolso habitualmente. Sí, es a reembolso, o sea, no que el patrón lo pague. Porque la factura, les digo, están a mi nombre. El recibo de la luz está a mi nombre. Yo llevo mi recibo de la luz y obviamente me sacan el 20% y llevo mi recibo de internet. Me tienen que pagar todo lo de internet, ¿vale? Bueno, yo dije 20, pues puede ser 30, puede ser 40. Es un porcentaje que tienes que acordar con el patrón, ¿vale? A ver, adelante, compañero. 65 millones. Vamos a los 65 millones. Cuando los ingresos a partir del año siguiente a aquel y que serán las personas que se encuentran en dificultad de seguir el trabajo habrá como niveles de situación, por ejemplo, a los estatales o a las personas que están trabajo para que no estén No hay muchos trabajadores que ganen 65 millones. Oye, sería padre ganar 60. Yo sí ganando 65 millones me valdría. No, donde quieras, ¿no? No puede ser honorarios preponderantes, honorarios asimilados o actividad empresarial asimilada. Esos tres no pueden ser si ganas más de 65 millones. 65. Perdón, 75 millones. Pues 70. Perdón, me confundí. Bueno, 75, es más todavía, ¿no? Sáquenlo mensual, díganme entre 12 y 75 millones. No pueden ser asimilados de honorarios preponderantes, honorarios o actividad empresarial asimilada. A ver, 75 millones entre 12, nada más para tener el dato. ¿Cuánto sería mensual, no? 12. ¿Cuánto? O sea, si ganas más de 6.250.000, ya no puedes ser asimilado. ¿Eh? Oye, sí quisiera ganarlo. Actividad empresarial, honorarios preponderantes y honorarios no preponderantes. Esos tres conceptos. 75, aquí está, 75. 75 millones. Lo que pasa es que luego en el SAT, fíjate que en el SAT hubo algunos que le vendían al SAT y resulta que estaban como asimilados a salarios y sí ganaban más de 75 millones. Por eso lo quitaron. ¿Vale? Pero ahorita, pues sí quisiera ganar 75 millones. ¿O ustedes no?
Si gana más de 35 millones ya se frega. Agarren actividad. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. No olviden suscribirse.